Hola a todos, en el video de hoy vamos a adentrarnos en el oscuro y fascinante mundo de la infame dinastía Médici. Desde el veneno y la traición hasta hijas arrebatadas demasiado pronto, la dinastía Médici estuvo llena de muertes trágicas y misteriosas. Esto, combinado con sus matrimonios incestuosos y sin amor, eventualmente llevaría a la última princesa Médici. Así que acompáñame mientras exploramos todo esto y mucho más. A mediados del siglo XVI, el duque de Florencia, Cosimo de Médici, y su esposa Eleonora de Toledo tuvieron 11 hijos, de los cuales 4 eran hijas. Cosimo también tuvo otras hijas, así como pupilas bajo su protección, pero casi ninguna de ellas lo sobrevivió. Todas murieron jóvenes o en circunstancias trágicas. Así que acompáñenme mientras Wix les cuenta la historia de las trágicas chicas Medici. Antes de adentrarnos en la historia de las chicas Medici, necesitamos remontarnos a Cosimo de Medici y la infame familia de la que provenía. Nacido en junio de 1519 en Florencia, pero criado principalmente en las tierras rurales familiares del Valle de Mugello, Cosimo pertenecía a una dinastía que apenas había recuperado el poder recientemente. Los Medici habían sido expulsados de Florencia en 1494. Y durante décadas gobernaron efectivamente la República desde las sombras gracias a su riqueza, su patrocinio y su imperio bancario. Pero a principios de la década de 1510, como parte de los cambios y giros políticos de las guerras italianas, lograron recuperar el poder. Y esto culminó en 1530, cuando el primo de Cosimo, Alessandro de Medici, fue instalado como el primer duque de Florencia reconocido oficialmente, transformando la vieja república en un estado hereditario. Como parte de una rama menor de la familia, Cosimo se esperaba que llevara una vida tranquila pero cómoda en el campo. Sin embargo, todo esto cambiaría en 1537. Su primo Alessandro fue asesinado y el joven Cosimo, con solo 17 años, fue elegido para sucederlo como el nuevo duque de Florencia. Cosimo demostró ser un gobernante formidable, y en 1569 le fue otorgado el título más prestigioso de Gran Duque de Toscana, marcando el ascenso de los Medici de ciudadanos adinerados a soberanos europeos. Su esposa fue Eleonora de Toledo. Nacida en 1522 en Salamanca, España, era hija de Pedro Álvarez de Toledo, un aristócrata que se convirtió en el virrey español de Nápoles y del resto del sur de Italia que estaba bajo dominio español en ese momento. Se casó con Cosimo en 1539, cuando tenía 17 años, para consolidar la alianza diplomática y militar entre los españoles y los Medici. Pronto tendrían muchos hijos, aunque la mayoría de las hijas tendrían vidas cortas. Eleonora y Cosimo finalmente tuvieron 11 hijos, un número que marcó su unión como excepcionalmente exitosa, según los estándares de las dinastías de la temprana edad moderna. En las familias reales y aristocráticas de la época, el deber principal de una pareja era tener herederos para asegurar la línea familiar. Cosimo y Eleonora eran especialmente conscientes de esta responsabilidad. El predecesor de Cosimo, el duque Alessandro, no dejó herederos legítimos, lo que provocó que su rama de la familia Medici se extinguiera y que el título ducal pasara inesperadamente a Cosimo. De los 11 hijos que tuvieron Eleonora y Cosimo, 7 eran varones y 4 eran niñas. Antes de explorar el destino de las niñas con mayor detalle, echemos un vistazo rápido a los niños. De estos, 2 murieron en la infancia, Pietro y Antonio. El hijo mayor, Francesco, nacido en 1541, sucedió a su padre Cosimo como Gran Duque de Toscana en 1574. El segundo hijo mayor, Giovanni, murió de malaria cuando tenía solo 19 años en 1562, aunque no antes de convertirse en arzobispo de Pisa y cardenal de la Iglesia. Otro hijo, Garcia, murió solo unas semanas después de su hermano, también de malaria mientras aún era un adolescente. Eso dejó a Ferdinando, quien se convirtió en Gran Duque sucediendo a su hermano en 1587, y a Pietro, un individuo psicológicamente inestable y violento, que fue una vergüenza para la familia, como pronto veremos. Antes de que Cosimo se casara con Eleonora, e incluso antes de convertirse en duque de Florencia, ya se había convertido en padre. Su hija Vía de Medici nació en algún momento de 1536 cerca de Florencia, pero la identidad de su madre se mantuvo en secreto, y sigue siendo desconocida hasta el día de hoy.
A pesar de su ilegitimidad, Cosimo la reconoció como su hija y la integró en el seno de la familia Medici. Como se mencionó, él se casaría con María Eleonora en 1539, y aunque Vía era solo su hijastra, Eleonora aún la trató con amabilidad. Con el tiempo, Vía fue enviada a vivir a la finca familiar de Villa di Castello, donde quedó bajo el cuidado de su abuela, María Salviati. Allí compartió su infancia con Julia de Médici, la hija ilegítima de Alejandro de Médici, quien tenía una edad similar y también estaba protegida por Cosme. En este hogar protegido, a las dos niñas se les dio la educación y el refinamiento que se esperaba de los hijos de una dinastía gobernante. Vía también se hizo conocida por su carácter alegre y afectuoso, una pequeña presencia radiante entre los tranquilos jardines de Castello. Cosimo adoraba a Vía y dejó en claro que seguía siendo su favorita, incluso después del nacimiento de sus dos primeros hijos legítimos. Pero entonces ocurrió una tragedia. Después de regresar a casa de un viaje con su padre, Vía se enfermó gravemente y le dio fiebre alta. Lamentablemente, no se recuperó y falleció el 1 de marzo de 1542, probablemente de malaria. Tenía solo 6 años de edad. Su muerte fue profundamente lamentada por la familia Medici, y luego fue sepultada con honor en la cripta familiar de los Medici en San Lorenzo. Después de su muerte, Cosimo encargó un retrato póstumo al pintor de la corte Agnola Bronzigno. El resultado es una imagen conmovedoramente tierna, y muchos la consideran una de las mejores obras de Bronzino. De las hijas de Cosimo con Eleonora, una tuvo una vida muy corta. Esta fue Ana de Médici. En realidad era la 10ª de los hijos de Cosimo y Eleonora, la penúltima. Ana llegó al mundo el 19 de marzo de 1553 y murió menos de 5 meses después, el 6 de agosto. Prácticamente no hay detalles sobre su vida. Incluso se desconocen las circunstancias exactas en las que murió. La mortalidad infantil y de niños era muy común en el siglo XVI, con hasta un 30 a 35% de los niños muriendo antes de llegar a la adolescencia, por condiciones como la viruela, el sarampión, la influenza, o numerosas otras complicaciones relacionadas con la supervivencia infantil. Ana fue una de esas víctimas, un destino que compartieron muchos de sus hermanos. Las otras chicas trágicas de los Medici vivieron vidas considerablemente más largas que Ana y Bea, aunque ninguna de ellas llegó a una edad avanzada tampoco. La mayor de las tres era María de Médici. Ella fue la primera de los 11 hijos de Cosme y Leonora. Ella nació el 3 de abril de 1540, un año después de que sus padres se casaran. Así que mientras crecía, casi cada año se le unía un nuevo hermano en la guardería de los Medici, en la Villa Medici en Florencia. Uno de los elementos más peculiares de la guardería era Morganti, el bufón de la corte que entretenía a los niños siempre acompañado de un búho a su lado. Era un ambiente familiar cálido. Cosimo y Eleonora realmente amaban a sus hijos según todos los relatos y se interesaban mucho en su crianza, algo que no se puede decir de todas las familias reales y aristocráticas de la Europa de la Edad Moderna. Bueno, muchos bebés reales eran criados en hogares separados y casi ni veían a sus padres. Por muy cariñosos que fueran, Cosimo y Eleonora entendían perfectamente que sus hijos también cumplían un propósito político. En una Italia envuelta en la rivalidad entre España y Francia, asegurar alianzas ventajosas era crucial para extender la influencia de los Medici más allá de Florencia. Siguiendo la búsqueda de alianzas dinásticas de los Medici, se encargaron retratos de la joven María, cuando apenas tenía 5 años. Mucho antes de la fotografía, estas pinturas servían como presentaciones ante cortes lejanas. Uno de sus retratos fue enviado a París a su prima Catalina de Médici, la esposa del futuro rey de Francia, Enrique II. Este gesto deja claro que incluso a los 5 años, María ya estaba siendo considerada para un prestigioso matrimonio francés. Al final, un año después se arreglaría un matrimonio diferente. Para entonces María se había destacado como una de las más inteligentes de los hijos de los Medici. Los escritores de la corte comentaban sobre su intelecto y señalaban que ella enseñaba matemáticas y otras materias a sus hermanos menores. Cuando María llegó a la adolescencia, Cosme logró organizar una alianza matrimonial con Ercole II d'Este, duque de Ferrara, Módena y Reggio, asegurando su compromiso con su hijo y heredero Alfonso.
Sin embargo, antes de que pudiera celebrarse la boda, María cayó repentinamente enferma, probablemente de malaria, y murió el 19 de noviembre de 1557 con solo 17 años. Casi de inmediato, rumores escandalosos se propagaron por Florencia. Un relato afirmaba que Cosimo mismo había caído en un ataque de ira asesina después de descubrir a María en un romance secreto con un joven noble y la apuñaló para preservar el honor de la familia. La historia fue impactante para los contemporáneos, pero casi con certeza, no era más que chismes de la corte, dado el afecto de Cosimo por sus hijos. El trágico fallecimiento de María a finales de 1557 no significó que la alianza matrimonial entre la familia Medici y la familia Este no se llevara a cabo. La novia prevista para el joven Alfonso simplemente cambió. En su lugar, ahora se determinó que él se casaría con la hermana menor de María, Lucrecia. Ella nació el 14 de febrero de 1545 en Florencia, como la quinta hija de Cosimo y Eleonora, y la tercera de sus hijas. Hablaremos de su segunda hija, Isabela, al final, ya que ella fue quien vivió más tiempo y tuvo la vida más infame. Lucrecia creció junto a su creciente grupo de hermanos en la corte de los de Medici en Florencia, y fue educada de la misma manera que ellos. Sin embargo, su infancia se vio truncada tras la muerte de su hermana mayor, María, a finales de 1500. Aunque Lucrecia tenía solo 12 años en ese momento, su padre no perdió tiempo en hacer un nuevo acuerdo político con el duque Ercole. Simplemente ocuparía el lugar de María y se casaría con Alfonso en su lugar. Por los estándares modernos parece asombroso, pero ni siquiera era el primer compromiso propuesto para Lucrecia. Ya en 1552, cuando tenía solo 7 años, se habían hecho planes para que se casara con Fabio del Monte, sobrino del Papa Julio III, quien fue el jefe de la Iglesia Católica Romana entre 1550 y 1555. La muerte del Papa en 1555 arruinó la alianza matrimonial con los del Monte, así que Lucrecia se casó con Alfonso d'Este en una ceremonia en Florencia el 3 de julio de 1558, cuando ella tenía solo 13 años. Su nuevo esposo tenía 24 años de edad. Entonces se desarrolló una situación extraña. Después de la boda, Alfonso regresó a la corte de su padre en Ferrara, dejando a la joven Lucrecia en Florencia. Poco después partió hacia Francia para ayudar a negociar la postura de Ferrara en el Tratado de Cato Cambresis, el acuerdo de 1559, que finalmente puso fin a la lucha de décadas entre Francia y España por el dominio en Italia. Mientras tanto, Lucrecia permanecía en un limbo, casada solo de nombre, pero efectivamente abandonada por su esposo. En los meses siguientes, Cosmo escribió al duque Ercole en Ferrara y a su nuevo yerno preguntando cuándo Lucrecia se uniría a su esposo en su nueva ciudad de residencia. Muchas cartas quedaron sin respuesta, en parte porque los acontecimientos en Ferrara se estaban saliendo de control. El duque Ercole cayó gravemente enfermo y murió en octubre de 1559, dejando que Alfonso se convirtiera en el duque Alfonso II. Solo entonces Lucrecia fue finalmente llamada para unirse a él. Y así, a finales del otoño de 1559, con apenas 14 años, Lucrecia llegó a la ciudad como la nueva duquesa de Ferrara, Módena y Reggio. Poco después de esto, Bronzino pintó un conocido retrato manierista de ella. En el retrato de Bronzino, Lucrecia aparece casi de una palidez antinatural, un ideal de belleza de moda entre las mujeres nobles de la Europa de la temprana edad moderna, aunque quizás también una sutil insinuación de su frágil salud. Para 1560, ella ya estaba enferma. Después de llegar a Ferrara, intentó cumplir con sus deberes públicos, pero su condición empeoró de manera constante. Para 1561, estaba aquejada por fiebres recurrentes y en gran parte confinada a sus habitaciones. Cosimo envió a sus propios médicos para tratarla, pero nada detuvo el deterioro. Episodios de fiebre, hemorragias nasales, una tos fuerte y una pérdida de peso dramática. En la corte de este circulaban rumores de envenenamiento, pero los historiadores modernos descartan esas historias. La evidencia, en cambio, apunta a tuberculosis pulmonar. El 21 de abril de 1561, con solo 16 años, Lucrecia murió en Ferrara. Fue sepultada en el mausoleo de la familia Este. La muerte de Lucrecia en 1561
significó que de las hijas de Cosimo, solo Isabela seguía con vida. Para entonces, ella llevaba mucho tiempo casada. Nacida el 31 de agosto de 1542, el matrimonio de Isabela con Paolo Giordano Orsini, el futuro duque de Bracciano, se había arreglado en 1553, cuando ella tenía solo 11 años. La familia Orsini era una de las familias aristocráticas más antiguas de la ciudad de Roma. Ellos rastreaban su linaje hasta los días del Imperio Romano y afirmaban ser descendientes en última instancia de Julio César. Varios miembros de la familia llegaron a ser papas a lo largo de los siglos y tenían una enorme influencia en Roma y el centro de Italia. Por lo tanto, fue otro matrimonio políticamente ventajoso para la familia Medici cuando Isabela se casó con Paolo Giordano en 1558. Sin embargo, el matrimonio de Isabela fue inusual desde el principio. Su esposo era un mujeriego derrochador, y el duque Cosimo decidió mantener a su hija en Florencia junto con su enorme dote incluso después de que se casaron, hasta que vio pruebas de que Paolo no malgastaría el dinero tan pronto como lo recibiera. Finalmente, sí se fue a Roma, aunque allí fue atormentada por una serie de abortos espontáneos en la década de 1560. Fue solo después de muchos intentos fallidos que finalmente dio a luz a 2 hijos sanos, una hija llamada Francesca en 1571, y un hijo llamado Virginio al año siguiente. Francesca y Virginio vivirían largas vidas hasta bien entrado el siglo XVII, e Isabela habría tenido muchos nietos si hubiera vivido lo suficiente para verlos. Pero no fue así. Para entonces, el gran duque Cosme I había soportado muchas pérdidas desgarradoras. Aunque Isabela era su única hija sobreviviente, él tenía una joven pupila, Leonora di García di Toledo, nacida en 1553 bajo su protección. Leonora en realidad era su sobrina política. Su madre murió cuando ella era muy joven y su padre estaba ausente con frecuencia. Su tía Leonora de Toledo, la esposa de Cosme, la acogió y la crió en la corte de los Medici como si fuera su propia hija. Sin embargo, en 1562 la tragedia volvió a golpear. La esposa de Cosme, Leonora, murió de malaria a los 40 años junto con 2 de sus hijos, Giovanni y García. Esta pérdida dejó a la joven Leonora en una posición difícil, pero incluso después de la muerte de su tía, continuó siendo tratada con calidez y favor en la corte florentina. En abril de 1571, Cosme arregló su matrimonio con su hijo Pietro, haciendo que Leonora fuera tanto su protegida como su futura nuera. Ambos eran primos hermanos y habían crecido juntos, y Cosme esperaba que su familiaridad y crianza compartida llevaran a una unión armoniosa. Pero como veremos en breve, estaba gravemente equivocado. Después de la muerte de Leonor de Toledo, Cosme tomó como amante a Leonor de la Albizzi, con quien tuvo 2 hijos, una hija que murió antes de ser bautizada y un hijo, Giovanni, a quien posteriormente legitimó. Giovanni llegó a convertirse en un respetado comandante militar y diplomático al servicio de los Medici. Cosme más tarde inició una relación con Camilla Martelli, y en 1568 nació su hija Virginia. En 1586, Virginia se casó con César d'Este, duque de Módena y Reggio, y juntos tuvieron 10 hijos, 6 hijos y 4 hijas. Sin embargo, con el tiempo, Virginia comenzó a mostrar signos de una enfermedad mental grave. Su confesor afirmó que estaba poseída por demonios, y los intentos de exorcizarla solo profundizaron su sufrimiento, dejándola completamente incapacitada en sus últimos años. Murió en Módena el 15 de enero de 1615 a los 46 años. A pesar de su trágico declive, Virginia fue la única de las hijas de Cosimo que vivió más allá de los 40 años. El propio Cosimo había muerto en abril de 1574 y fue sucedido por su hijo Francesco, una sucesión que pronto traería desastre tanto para su hija Isabela como para su protegida Eleonora di García di Toledo. En 1576, Isabela y Eleonora tuvieron un final violento. Francesco dio apoyo tácito a una brutal serie de represalias contra las supuestas infidelidades entre las mujeres de los Medici. Esto incluía al hermano mentalmente inestable de Isabela, Pietro. Pietro era un joven perturbado cuya condición psicológica siempre se supo que era frágil desde sus primeros años. Con frecuencia era violento, tenía varias amantes, y se decía que también maltrataba físicamente a Eleonora.
Luego, el 10 de julio de 1576, Eleonora fue encontrada muerta. Pronto comenzó a circular la historia de que podría haber sido un ataque al corazón, un escenario poco probable para una mujer sana de 23 años. En realidad, Pietro había estrangulado a su propia esposa hasta matarla, usando una correa para perro. 6 días después, Isabela también fue estrangulada hasta la muerte por su esposo. Esto fue en una de las casas de caza de la familia Medici en las afueras de Florencia. Paolo sabía que Isabela había estado teniendo una aventura con uno de los primos de Paolo, Trollo Orsini. Isabela y Trollo habían sido amantes durante 12 años. Ellos habían iniciado su relación en 1564, después de que ella buscara consuelo en el romance, tras perder otro hijo durante el embarazo. Parece que la decisión de Paolo de asesinar a su esposa, probablemente con el apoyo de su cuñado, el gran duque Francesco de Medici, fue impulsada por el hecho de que el romance se había vuelto demasiado público para ser tolerado por más tiempo. Por lo tanto, la última de las chicas Medici fue asesinada por su propio esposo a los 33 años de edad, con la aprobación de su propio hermano, como venganza por haberlo avergonzado mediante el adulterio. Fue un final impactante. Eso ejemplifica cómo las chicas Medici eran tratadas primero como piezas políticas para formar alianzas matrimoniales y luego descartadas violentamente. Un recordatorio impactante de lo brutal que podía ser la vida, incluso para las mujeres aristocráticas, en la Europa de la temprana modernidad. En diciembre de 1565, Juana de Austria se casó con el futuro gran duque de Toscana, Francesco de Medici. Fue un evento sumamente lujoso, pero detrás de la celebración se escondía un futuro oscuro. Fue el inicio de un matrimonio frío y sin amor, con Francesco burlándose abiertamente de lo que él consideraba su esposa deforme y fea, lo que desencadenó una serie de muertes misteriosas que atormentarían a la corte de los Medici durante años. Juana de Austria nació el 24 de enero de 1547 en la ciudad de Praga, en lo que entonces era el Reino de Bohemia. Actualmente, esta es la capital de Chequia. En aquel entonces era uno de los muchos reinos constituyentes de la rama austríaca de la Casa de Habsburgo, una línea noble que se originó en los Alpes suizos y que para cuando nació Juana, ya gobernaba Austria, Hungría, Bohemia y Croacia. Su padre era el archiduque Fernando de Austria, rey de Hungría, Bohemia y Croacia. Es más conocido como Fernando I, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, aunque ese título solo lo obtendría en 1556, cuando Juana tenía 9 años. La madre de Juana era Ana de Bohemia y Hungría. Era hija de Ladislao II de Hungría, el penúltimo rey de la línea Agellón de los reyes húngaros. Fue debido a la muerte de su hermano, el rey Luis II, en la batalla contra los turcos otomanos en la batalla de Mohacs, en 1526, que los Habsburgo heredaron Hungría, Bohemia y Croacia. Además de todo esto, el tío de Juana era Carlos V, rey de España y gobernante del Imperio Español. Así que, en resumen, nació en una familia que gobernaba gran parte de Europa y un imperio continental en expansión alrededor del mundo. La familia de Juana también era muy numerosa, pero su llegada tuvo un costo terrible. Su madre, que ya tenía 43 años y estaba debilitada por años de partos, sufrió un parto peligroso en una época de alta mortalidad infantil y materna. 3 días después del nacimiento de Juana, su madre sucumbió a las complicaciones, dejando a la recién nacida huérfana de madre. Su padre, mientras tanto, que estaba consumido por el caos de la Reforma Protestante y las brutales guerras que asolaban Europa, especialmente en Alemania, tenía poco tiempo para sus hijos sobrevivientes. Por esta razón, confió a Juana y a varios de sus hermanos al cuidado de unas monjas en Innsbruck, Austria. Allí, en medio de los solemnes pasillos del convento, la joven archiduquesa Juana fue criada en un ambiente que combinaba la devota piedad con el rigor académico. Sin embargo, a través de las lecciones y oraciones, su futuro ya había sido decidido. Juana estaba siendo preparada no para la independencia, sino para el matrimonio. Durante los primeros años de la vida de Juana, tanto los Habsburgo austriacos como los españoles estaban involucrados en guerras por toda Europa. La más larga de todas fue en Italia, donde Francia y España habían estado compitiendo por la dominación desde mediados de la década de 1490. Ahora se presentó una oportunidad. En 1537, Cosimo I de Medici se convirtió en el duque de Florencia.
Gobernaría la ciudad-estado durante casi 40 años, y tal era su eminencia que en 1569 pudo reclamar el título de Gran Duque de Toscana. A medida que las largas y sangrientas guerras italianas llegaban a su fin en 1559, con la firma del Tratado de Cateau-Cambrésis entre Francia y España, Cosimo se volvió inquieto. El cambiante equilibrio de poder lo dejó ansioso, quizás incluso desesperado por forjar nuevas alianzas que pudieran asegurar el futuro de su familia en la incierta paz que siguió. En toda Italia, una repentina fiebre se apoderó de las cortes nobles. Las familias ambiciosas, al percibir una oportunidad, se apresuraron a casar a sus hijos con las grandes dinastías de Europa. Una de estas uniones propuestas era casar a Juana con el hijo mayor y heredero de Cosme, Francesco. Como siempre ocurría con estas uniones nobles y reales en la Europa de la Edad Moderna, hubo años de negociaciones, y luego tuvieron que esperar hasta que la novia y el novio tuvieran la edad apropiada. No fue hasta 1565 que Juana fue finalmente enviada a Italia para casarse con Francesco de Medici. El compromiso cobró impulso después de que su hermano, Maximiliano II, ascendiera al trono imperial en 1564, como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y gobernante de los dominios de los Habsburgo en Austria, Hungría, Bohemia y Croacia. A diferencia de su padre Fernando I, Maximiliano no tenía la misma relación cercana con su primo español, el rey Felipe II, y por eso buscó fortalecer su influencia mediante nuevas alianzas en Italia. La unión de Juana de Austria con Francesco de Medici surgió como una de las bodas más políticamente significativas y notables del siglo XVI. Existen numerosos relatos que se conservan sobre la boda de Juana y Francesco, en 1565 descripciones escritas en los días previos, durante y después de la fastuosa ceremonia. El evento atrajo una enorme atención en toda Europa, ya que decenas de aristócratas, embajadores y enviados acudieron a Florencia para representar a sus soberanos en la boda del hombre que algún día se convertiría en Gran Duque de Toscana, un gobernante de facto dentro del fracturado panorama político de Italia. Por ejemplo, uno de los cronistas que relató los acontecimientos de la boda fue Johann Jacob Fugger, miembro de una de las familias bancarias más ricas de la Europa de inicios de la Edad Moderna. El matrimonio fue precedido por una entrada formal o entrada a Florencia. Juana viajaba a Italia con su hermana Bárbara, quien iba a casarse aproximadamente al mismo tiempo con el duque Alfonso II de Ferrara, mientras su hermano consolidaba sus nuevas alianzas italianas. Estos fueron eventos espectaculares. Obras de arte de figuras como el famoso biógrafo del arte renacentista italiano Giorgio Vasari fueron instaladas a lo largo de cientos de metros en el camino hacia las puertas principales de Florencia, y luego dentro de la ciudad misma. Los ciudadanos de Florencia salieron a lo largo de las calles, y se les pidió que se vistieran con sus mejores y más coloridas prendas, antes de que el cortejo nupcial llegara al centro de la ciudad. Todo esto buscaba crear espectáculo, y asegurar que todos supieran quién iba a ser la futura Gran Duquesa de Toscana. Por fin, después de pasar bajo 12 arcos imponentes, cada uno una obra maestra triunfal, que celebraba la victoria, la alegría y el favor divino, Juana llegó a la gran Basílica de San Lorenzo, sede de la ilustre Capilla de los Medici. Allí, el 18 de diciembre de 1565, la archiduquesa Juana, de 18 años, se casó con Francesco de Medici, que entonces tenía 24 años en un esplendor deslumbrante. Florencia se regocijó y la ciudad brilló con festivales en su honor. Sin embargo, bajo la superficie, pronto empezaron a cernirse sombras. El matrimonio que había prometido gloria para dos grandes dinastías resultó ser frío y sin alegría. Juana y Francesco, tan magníficos en su ceremonia, encontraron poca calidez en la compañía mutua. Detrás de los muros de mármol de los palacios Medici, la vida de la joven archiduquesa en Florencia se desarrollaba en soledad y silenciosa tristeza. Desde el principio, el matrimonio de Juana y Francesco estuvo lleno de conflictos. La grandeza de su boda no pudo ocultar las profundas grietas que pronto aparecieron. La infidelidad de él, sus temperamentos opuestos y la frágil salud de Juana los alejaron cada vez más. Sin embargo, atados por el deber y las expectativas de su rango, cumplieron con su obligación real. Juana soportó embarazo tras embarazo, cada uno más duro que el anterior. Su cuerpo llevaba las inconfundibles cicatrices de este sufrimiento. Sus caderas y pelvis deformadas por los repetidos y agotadores partos
resultado de un trastorno congénito de cadera y otra condición grave que hacía que dar a luz fuera extremadamente peligroso. Pero a pesar de esto, llegó a dar a luz a 8 hijos. En febrero de 1567 nació la hija mayor de Juana, Leonora. Ella se casaría con Vincenzo Gonzaga, uno de los últimos duques Gonzaga de Mantua, un estado importante del noreste de Italia a finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. Desafortunadamente, una serie de tragedias siguieron después del nacimiento de Leonora. Un hijo llamado Rómola nació en noviembre de 1568 y murió 2 semanas después. Otra hija, Ana, nació en la víspera de Año Nuevo. De 1569 vivió hasta su adolescencia, pero también murió joven en 1584. Las siguientes 2 hijas, Isabel y Lucrecia, nacidas en 1571 y 1572, también murieron en la infancia, y los 2 últimos hijos de Juana murieron en la niñez o antes de nacer. La excepción a esta tendencia fue María de Médici. Ella nació de Juana y Francisco el 26 de abril de 1575. 25 años después, ella contrajo un célebre matrimonio con el rey Enrique IV de Francia y fue su segunda esposa. Ella fue la madre del rey Luis XIII. Así, a través de María, Juana fue la antepasada de cada uno de los reyes de Francia, hasta la época de la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII. Así que, aunque Juana era una mujer enferma, fue la madre de muchas líneas reales que sobrevivieron durante cientos de años en toda Europa. Como se mencionó, el matrimonio de Juana con Francisco fue problemático desde el principio. Él la encontraba poco atractiva, y su frialdad solo se intensificó a medida que su salud empeoraba. Curtius susurraba cruelmente sobre su joroba, una referencia al signo visible de una escoliosis severa que la había afectado desde la infancia, una deformidad debilitante de la columna que empeoró con el tiempo y le causó un gran sufrimiento. Su condición incluso se había discutido durante las negociaciones matrimoniales entre los Habsburgo y la familia Medici. Bueno, en la alta política de las uniones dinásticas, la capacidad de una mujer para tener hijos lo era todo, y la fragilidad de Juana generaba dudas sobre si podría cumplir con ese deber. Aunque los artistas la pintaron como una novia noble en todos los sentidos, los relatos contemporáneos de Italia cuentan una verdad más dura. Con el paso de los años, su postura empeoró. Sus movimientos se volvieron más pesados y su caminar se caracterizaba por una marcha desigual. Este deterioro visible, combinado con la vanidad y ambición de Francesco, provocó una brecha cada vez mayor entre ellos, una que él finalmente llenó con la presencia de otra mujer, como veremos pronto. No fue solo su deformidad en la columna lo que hizo difícil la vida y el matrimonio de Juana. Su esposo era notoriamente infiel y hacía poco esfuerzo por ocultar hasta qué punto engañaba a su esposa. Su amante más destacada era Bianca Capello. Era una noble italiana de Venecia, hija de un destacado noble de la República Mercantil de esa ciudad, y una belleza reconocida. Bianca también estaba casada con Pietro Bonaventuri, un empleado florentino que trabajaba para la familia Salviati, una de las familias más importantes de la región de Toscana. Por lo tanto, estuvo presente en la corte florentina desde 1563, después de llegar allí tras casarse con Pietro. Ella y Francesca comenzaron una relación a finales de la década de 1560, después de que Joanna y Francesca se casaran. Se volvió aún más abierta en 1572, cuando el esposo de Bianca fue asesinado en las calles de Florencia, un incidente posiblemente orquestado por Bianca y Francesco. En abril de 1574, Cosimo I murió a los 54 años. Francesco ahora se convirtió en el Gran Duque y Juana en la Gran Duquesa. Pero esta nueva posición solo empeoró las cosas y Francesco usó su poder para humillar a su esposa. Instaló a su amante, Bianca Capello, en sus propios y lujosos apartamentos dentro de un palacio a solo unos pasos de la casa ducal, un acto audaz que sorprendió a las cortes de Europa. Aunque era bastante común que los príncipes y reyes de la época tuvieran amantes, al menos guardaban cierta discreción. Francesco, sin embargo, no hizo ningún esfuerzo por ocultarlo. Él y Bianca mostraban abiertamente su afecto, alardeando de su relación ante Florencia y ante la propia Juana. Para la orgullosa gran duquesa, fue una deshonra pública.
un recordatorio diario de la traición representado ante los ojos atentos de toda la corte, y las cosas solo empeorarían. En este momento, Francesco aún no tenía un heredero varón legítimo que asegurara su linaje. Ninguna ambición mayor lo atormentaba, y Francesco se desesperó. Bianca, siempre astuta, vio su oportunidad. En 1576, ella le dio un hijo, don Antonio de Medici, un niño cuyo nacimiento pudo haberlo cambiado todo. Sin embargo, Francesco, atado por el deber y el orgullo, se negó a reconocer al niño. Antonio era de su sangre, pero no su heredero. Contra todo pronóstico, en 1577, Juana dio a luz a un hijo tan esperado, el gran príncipe Felipe de Medici. Por un breve y brillante momento, parecía que el futuro del ducado y la propia posición frágil de Juana estaban asegurados. Los sueños de Bianca de ascender más allá del papel de amante parecían aplastados bajo el peso de la cuna de ese infante. Pero el destino no había terminado con Juana. La mañana del 10 de abril de 1578, la tragedia golpeó el Palazzo Vecchio. Juana, una vez más embarazada, esta vez de su octavo hijo, cayó por una escalera de piedra dentro de la majestuosa residencia florentina de los Medici. La caída fue brutal. El impacto provocó un parto prematuro y el bebé no sobrevivió. Durante las largas y angustiosas horas que siguieron, Juana misma permaneció en agonía. Al día siguiente, la gran duquesa estaba muerta, su cuerpo destrozado por un útero roto. Tenía apenas 31 años de edad. Inevitablemente, los rumores de un crimen siguieron a la prematura muerte de Juana. Con la notoria infidelidad de su esposo y su abierta devoción por Bianca Capello, pocos podían creer que su caída fuera un simple accidente. Los rumores se esparcieron por Florencia diciendo que la habían empujado o que el veneno había tenido algo que ver. Sin embargo, la verdad, despojada de intrigas cortesanas, pudo haber sido más trágica que siniestra. Juana había sufrido durante mucho tiempo de una escoliosis cada vez peor que torcía su columna y debilitaba su equilibrio, una cruel aflicción que bien pudo haber causado una caída fatal que terminó con su vida. Esto hizo poco para suavizar la indignación pública cuando, solo meses después de la muerte de Juana, Francesco se casó en secreto con Bianca Capello, y poco después, en 1579, la proclamó descaradamente como la nueva Gran Duquesa de Toscana. Para muchos, la secuencia de eventos fue demasiado conveniente. El esposo de Bianca muerto, Juana muerta, y ahora la amante entronizada. Sin embargo, su triunfo fue efímero. En marzo de 1582, el único hijo sobreviviente de Juana, el joven príncipe Felipe, murió repentinamente a la edad de 4 años, extinguiendo la línea de herederos legítimos de Francesco. Luego, en 1587, la tragedia volvió a golpear. Francesco cayó gravemente enfermo y murió el 19 de octubre. Bianca lo siguió a la tumba al día siguiente. La doble muerte dejó atónita a Europa y ha estado envuelta en misterio desde entonces. ¿Fueron envenenados, víctimas de una venganza cortesana, posiblemente de su hermano Ferdinando, quien lo sucedió como el nuevo gran duque? ¿O fue una enfermedad, tal vez la temida malaria, la que acabó con ambos? Nadie podía decirlo con certeza. Pero su fallecimiento marcó un sombrío final a un ciclo inquietante de desgracias, una cadena de muertes que había perseguido a Juana, a sus hijos, a su esposo y a su amante durante más de 2 décadas. El 2 de agosto de 1634, Vittoria de la Rovere, de 12 años, se casó con su primo hermano, Ferdinando II de Medici, quien tenía 24 años y ya era el gran duque de Toscana. Su unión fue forjada por la ambición más que por el afecto, y representaba los peligrosos juegos de poder y linaje que definieron la Italia del siglo XVII. Pero bajo la superficie de esa unión dinástica, yacía una pregunta mucho más oscura. ¿Cuál fue el costo de ese matrimonio para la propia Vittoria? Acompáñame para descubrirlo. Vittoria de la Rovere nació el 7 de febrero de 1622 en el Palacio Ducal de la ciudad de Urbino. Urbino no es precisamente un nombre muy conocido hoy en día. Es una ciudad con una población de 15.000 personas en el centro del país, al este de Florencia. Sin embargo, detrás de sus antiguas murallas se esconde uno de los secretos mejor guardados de Italia, una ciudad casi perfectamente conservada que parece estar congelada en el esplendor de la Baja Edad Media.
Alguna vez fue una cuna deslumbrante del Renacimiento italiano. Estuvo bajo el orgulloso dominio de la familia della Rovere, la misma dinastía que dio vida a Vittoria, una joven destinada tanto a la gloria como a la tragedia. Esa familia había ascendido en el siglo XV para gobernar varios pequeños ducados y principados en el centro de Italia, como Urbino. La familia también llegó al papado en 2 ocasiones, con el Papa Sixto IV Papa, de 1471 a 1484, y el Papa Julio II, quien es famoso por encargarle a Miguel Ángel que pintara el techo de la Capilla Sistina a principios del siglo XVI. Ambos eran miembros de la familia della Rovere. Así, Vittoria nació en un linaje distinguido. También era una familia que se había mezclado con muchas de las principales familias gobernantes italianas a lo largo de los siglos, lo que generó un alto grado de endogamia. El padre de Vittoria era Federico della Rovere, y apenas acababa de ascender como duque de Urbino, cuando el destino le asestó su golpe más cruel. Con apenas 18 años, murió antes de que su hija pudiera siquiera recordar su rostro, falleciendo aproximadamente 1 año y medio después del nacimiento de Vittoria. Algunos susurraban sobre un fuerte ataque epiléptico, otros sobre veneno y traición, pero fuera cual fuera la verdad, su repentina muerte arrojó una sombra oscura sobre el derecho de nacimiento de Vittoria. Su madre era Claudia de Medici, hija de Fernando I de Medici, el gran duque de Toscana de 1587 a 1609. Esto es importante tenerlo en cuenta, dado el posterior matrimonio de Vittoria. Claudia solo se casó con Federico en 1620, y Vittoria fue su única hija antes de que él muriera. Teóricamente, Vittoria debería haberse convertido en duquesa de Ororbino tras la muerte de su padre. Sin embargo, el gobierno femenino era algo complicado en la Europa de la Edad Moderna. Algunos países permitían la sucesión femenina, otros no. Por ejemplo, Francia nunca tuvo una reina reinante, y estaba prohibido que una mujer sucediera al trono francés bajo la antigua ley sálica medieval. En Italia las cosas eran más complicadas. En algunas ciudades-estado, los abogados realmente no tenían idea si era legal que una mujer gobernara. Así que tras la muerte del padre de Vittoria, su abuelo Francesco María, que aún vivía, volvió a tomar el título de duque. Sin embargo, dado que no había ninguna posibilidad de que naciera otro heredero varón, en 1625, el duque ya anciano dejó que este asunto fuera resuelto por el papa de la época, Urbano VIII. Como Vittoria aún era una niña y faltaban muchos años para que pudiera gobernar, él decidió que el ducado de Urbino, que se encontraba en el extremo norte de los extensos territorios papales, en el centro de Italia, simplemente sería anexado al Estado Pontificio. Con la muerte de Francesco María, de 82 años en 1631, el papado tomó oficialmente el control del ducado. Vittoria, ahora la última miembro sobreviviente de la línea principal de la Rovere, fue compensada con los ducados de Rovere y Montefeltro como un feudo personal, pequeños territorios dentro del ducado más grande, en lugar del título completo. Fue una pequeña compensación por ser privada de su derecho de nacimiento, pero sí significó que Vittoria fuera duquesa desde que era una bebé. También heredó la legendaria colección de arte de la familia, un deslumbrante tesoro de obras maestras y joyas finas, incluyendo numerosas pinturas de Tiziano, uno de los más grandes artistas del siglo XVI, y un maestro del Alto Renacimiento. A pesar de su corta edad, una herencia tan vasta e invaluable la convirtió en una de las novias más codiciadas de Italia, atrayendo la atención de dinastías ansiosas por reclamar su riqueza y estatus. Tras la muerte de su esposo, Claudia de Medici se casó con el archiduque de Austria anterior, Leopoldo V, en 1626. Ella tenía 21 años, mientras que su nuevo esposo tenía 39. Ahora partió para asumir su nuevo puesto como su consorte en la región del Tirol, en el oeste de Austria, donde comenzaría una segunda familia. Mientras tanto, la joven Vittoria se quedó en Italia, su infancia marcada por los austeros muros de un convento en Grosseto, Toscana, la tierra natal de su madre. Rodeada de monjas pero nunca lejos de sus primos Medici en Florencia, creció bajo los susurros de poder y ambición.
Sin embargo, antes de que pudiera siquiera comprender el significado del amor o el matrimonio, su destino ya estaba sellado. Fue prometida a su primo, Ferdinando. Ferdinando II de Medici, Gran Duque de Toscana, era el primo hermano de Vittoria, hijo del hermano de su madre, Cosimo II, quien gobernó Toscana desde 1609 hasta su temprana muerte en 1621. Al igual que Vittoria, el padre de Ferdinando había muerto prematuramente, así que él heredó el Gran Ducado de Toscana en 1621, cuando tenía solo 10 años. A pesar de esto, el verdadero poder estaba en manos de su madre, la archiduquesa María Magdalena de Austria, y de su formidable abuela, la Gran Duquesa viuda Cristina. Fueron estas dos mujeres, actuando como regentes conjuntas, quienes orquestaron la unión que daría forma a ambas dinastías. Bueno, a finales del verano de 1634, Vittoria de la Rovere, de 12 años, se casó con el Gran Duque de 24 años, forjando un lazo de sangre, poder y ambición. Se cree que el matrimonio entre Vittoria y Ferdinando no se consumó realmente hasta 4 o 5 años después. Siendo primos hermanos, ambos provenientes de líneas dinásticas muy entrelazadas y algo endogámicas, su unión conllevaba serios riesgos biológicos, haciendo que la tarea de producir un heredero sano estuviera lejos de ser sencilla. Nació un hijo, y murió a los pocos días en diciembre de 1639. Otro sufrió un destino idéntico un año y medio después, apenas vivió lo suficiente para ser bautizado. Finalmente, un niño sano, el futuro Gran Duque Cosmo III, nació el 14 de agosto de 1642. Vittoria se aseguró cuidadosamente de que fuera criado bajo estrictas normas católicas romanas, de acuerdo con su propia devoción. Sin embargo, a pesar de su inicio robusto, Cosimo crecería siendo posiblemente el Medici más endogámico. Su constitución delicada y su temperamento peculiar reflejaban los efectos sutiles pero duraderos de generaciones de endogamia dinástica. No habría otro hijo durante muchos años después de eso. Parece bastante claro que el esposo de Vittoria era gay, y una vez que nació un heredero sano, consideró que sus responsabilidades matrimoniales de engendrar hijos estaban completas, aunque esto realmente no era como se suponía que debía funcionar en la temprana edad moderna. En una época en la que la viruela, la sífilis, la peste bubónica y muchas otras enfermedades mortales arrasaban Europa, era alarmantemente común que tanto jóvenes como ancianos cayeran y no volvieran a levantarse. La dura realidad de la vida y la muerte significaba que las familias de poder y ambición siempre mantenían 2 o 3 herederos potenciales listos para asegurar la línea familiar. Su segundo heredero llegó inusualmente tarde y con buena razón. Poco después del nacimiento de Cosmo, Vittoria sorprendió a Ferdinando en la cama con un paje, un escándalo que los distanció durante muchos años. Apenas se hablaron hasta una 10ª reconciliación en 1659. 9 meses después, Vittoria dio a luz a otro hijo, Francesco María de Medici, nacido en noviembre de 1660, creando una notable diferencia de 18 años entre él y su hermano mayor Cosmo. Más allá de su papel como madre de los herederos del Gran Ducado, el tiempo de Vittoria como Gran Duquesa de Toscana fue peculiar. Su relación distante con su esposo significaba que en gran medida mantenía su propia ala privada en la corte. Eran dos personas muy diferentes, incluso más allá de su orientación sexual. Ferdinando era un hombre de ciencia y cultura que fundó una famosa academia científica, y se sabe que ayudó a defender al famoso astrónomo y científico Galileo de la Santa Inquisición. Vittoria era todo lo contrario a su primo, una mujer educada y en parte criada por monjas, que era una fiel seguidora del catolicismo romano. Vittoria era el tipo de italiana del siglo XVII que creía que Galileo era un hereje. Como resultado de su carácter frío y excesivamente piadoso, generalmente no era bien vista por la gente del Gran Ducado, en contraste con su popular esposo. En 1670, su esposo murió a los 59 años, dejando a Vittoria como la duquesa viuda de Toscana, con poco menos de 50 años. Ella no volvería a casarse. En cambio, dedicó su vida a aconsejar a su hijo mayor, quien se convirtió en el Gran Duque Cosmo III, tras la muerte de su padre.
Vittoria y él eran muy cercanos, y ella lo había criado para que tuviera la misma adhesión dogmática al catolicismo romano que ella. Para entonces, sin embargo, el escándalo y la inquietud se aferraban a la corte florentina como una sombra. En 1661, Cosmo se había casado con Margarita Luisa de la rama de Orleans de la familia real francesa, prima hermana del rey Luis XIV. Políticamente y diplomáticamente, la unión fue un triunfo para los padres de Cosmo, asegurando lazos con una de las dinastías más poderosas de Europa. Pero el matrimonio fue un desastre. Profundamente infeliz y amargada, Margarita despreciaba a su esposo en todo momento, y la unión también representaba otro capítulo más en generaciones de endogamia dinástica entre los Medici y la realeza francesa. La antipatía mutua envenenó su hogar, dejando la corte llena de tensión y rumores de escándalo. La leyenda decía que solo habían dormido juntos una vez para consumar el matrimonio, pero esto obviamente entra en conflicto con el hecho de que tuvieron 3 hijos, 2 varones, Ferdinando y Gian Gastone, y una hija llamada Ana María Luisa. Margarita también se hizo famosa por intentar robar y vender algunas de las joyas de la corona toscana, y era conocida por atacar físicamente a su esposo. Vittoria estuvo involucrada en estos acontecimientos y animó a su hijo a defenderse. También discutía en público y en reuniones de gobierno con su nuera, tanto que la rivalidad entre la duquesa y la exduquesa se convirtió en el tema de conversación de Florencia. Un contemporáneo comentó sobre esto. El Palacio Pitti se ha convertido en la propia morada del diablo, y desde la mañana hasta la medianoche, solo se escuchan ruidos de disputas e insultos. Cosme III siempre se ponía del lado de su madre, una lealtad que solo avivaba el temperamento explosivo de Margarita Luisa de Orleans. Sin embargo, fue Vittoria quien finalmente triunfó. En 1675, apenas una semana antes de cumplir 30 años, y después de años de amargas disputas y enfrentamientos públicos, Margarita abandonó la Toscana, huyendo de regreso a Francia y dejando atrás a sus 3 hijos, Fernando, Ana María Luisa y Gian Gastón, que solo tenía 4 años. Pasaría el resto de su vida mayormente confinada en un convento y nunca regresaría a la Toscana. Cuando su madre se fue a Francia en 1675, Vittoria asumió el papel de criar y educar a sus nietos. Sus nietos sufrieron lo que parece haber sido algunos efectos de la endogamia, los mismos que habían marcado los desafíos y la fragilidad de su propio matrimonio. Ella decidió sobre ciertos elementos de su educación y se aseguró de que los sacerdotes y confesores jugaran un papel central en ella. Era peculiar cómo resultaron sus vidas en muchos aspectos, dado este trasfondo. Su nieta, Ana María Luisa, llegaría a casarse con un señor protestante de un principado de Alemania Occidental, el elector palatino, a principios de la década de 1690. Gian Gastone, mientras tanto, se convirtió en un hombre profundamente desagradable y maleducado, heredando finalmente el Gran Ducado de Toscana, y escandalizando a la corte con su comportamiento vulgar y escandaloso, muy lejos del decoro que Vittoria había inculcado con tanto esmero. Además de criar a sus nietos, Vittoria continuó desempeñando un papel inusualmente importante en los asuntos del Estado toscano. Su hijo siempre fue obediente cuando se trataba de su deseo de influir en el rumbo del gobierno. Muchas personas comentaban que era extraño que su madre siguiera formando parte del consejo privado y tuviera un acceso tan fácil al gran duque cuando él entró en la treintena y luego en la cuarentena. Ella ejercería una gran cantidad de poder en la corte hasta el final de su vida. Para alivio de varios de los ministros y políticos más veteranos dentro del gobierno de Cosmo III, su madre tomó un papel menos activo en la política a partir de finales de la década de 1680, y especialmente después de que se negociara el matrimonio de su nieta. Para entonces, Vittoria ya se había asegurado de que su hijo menor, Francesco, fuera nombrado gobernador de la ciudad de Siena, un territorio del Gran Ducado. Más tarde también fue nombrado cardenal de la Iglesia, aunque nunca hubo posibilidad de que pudiera aspirar al papado, como lo habían hecho 2 de sus predecesores de la familia de la Rovera y 4 de los Medici en tiempos pasados. Con sus ambiciones políticas en gran parte logradas y la línea de los Medici aparentemente asegurada, Vittoria dedicó más de sus últimos años a la religión, visitando frecuentemente y actuando como patrona de numerosos conventos y casas religiosas en toda Florencia y la región más amplia de la Toscana.
Murió el 5 de marzo de 1694 en el Palacio Ducal de la ciudad de Pisa, una ciudad portuaria que también pertenecía a los grandes duques de Toscana. Vittoria disfrutaba pasar tiempo aquí en el invierno y principios de la primavera, debido al clima más templado que el que se encontraba tierra adentro en Florencia. Otras fuentes sitúan su muerte el 6 de marzo. Tenía 72 años en ese momento, y según todos los relatos, se estaba volviendo bastante obesa al momento de su fallecimiento. Fue enterrada en la Basílica de San Lorenzo en Florencia. Las posesiones de la duquesa viuda de los ducados de Rabarea y Montefeltro pasaron a su hijo menor, Francesco. La colección de arte de Vittoria, incluyendo la invaluable colección de pinturas de Tiziano, fue incorporada a la colección de arte de los Medici. Las obras en ella fueron posteriormente incorporadas a la Galería de los Uffizi, que su nieta Ana María Luisa organizó para convertirse en una de las primeras galerías de arte públicas de Europa, después de su propia muerte en 1743. Lamentablemente para Vittoria, su creencia de que la dinastía Medici estaba asegurada resultó trágicamente equivocada. Su nieto mayor, Ferdinando, murió en 1713, falleciendo antes que su padre después de años de un matrimonio estéril. Cuando Cosmo III falleció en 1723, fue sucedido por su hijo menor, Gian Gastone. Él tampoco dejó herederos, y con su muerte en 1737 la Casa de los Medici, una de las dinastías más ilustres de Europa, llegó a su fin, marcándolo como el último gobernante Medici del Gran Ducado de Toscana. Ana María Luisa fue la última miembro de la infame dinastía de los Medici, conocida por su astucia, poder y riquezas. Pero a pesar del esplendor en el que nació, su vida estuvo plagada de enfermedades, escándalos y un poder que se desvanecía. Sin embargo, al morir, logró una última y brillante jugada que preservó el legado de los Medici para siempre. Esta es su historia. Ana María Luisa de Medici nació en el Palazzo Pitti, el gran palacio ducal de la familia Medici en Florencia, el 11 de agosto de 1667. Como puedes notar por su nombre, ella pertenecía a la infame Casa de los Medici, una de las familias aristocráticas más importantes de la Europa de finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. Los Medici surgieron como una poderosa familia de banqueros en Florencia durante finales del siglo XIV, cuando la ciudad aún era una república. Durante los siguientes 100 años, consolidaron gradualmente el poder político, controlando efectivamente Florencia tras bambalinas. En 1532 se convirtieron formalmente en duques de Florencia, y para 1569 los Medici fueron elevados a grandes duques de Toscana, marcando la transición de una república a una monarquía hereditaria. El padre de Ana María era Cosme de Medici, y 3 años después de su nacimiento, él se convirtió en el gran duque de Toscana como Cosme III. La madre de Ana María era Margarita Luisa de Orleans, miembro de una rama colateral de la familia real francesa. Desafortunadamente, sus padres se detestaban mutuamente. Margarita Luisa, una princesa de carácter fuerte, pensaba que Cosme era horrible y no lo ocultaba. Ella se burlaba de él en público, y la leyenda dice que incluso intentó provocar un aborto montando a caballo de manera imprudente mientras estaba embarazada. Como muchas mujeres de la realeza, no tuvo opción y fue obligada a casarse con Cosme para sellar una alianza política entre Francia y Toscana. De hecho, esta alianza llevaba más de un siglo, con los Medici y la corona francesa entrelazando sus linajes en muchas ocasiones. Pero el movimiento más audaz llegó en 1600 cuando el rey Enrique IV de Francia tomó a María de Medici, la ferozmente ambiciosa heredera florentina, como su reina. Este fue uno de varios matrimonios entre familias, lo que generó cierto grado de endogamia entre la Casa de Medici y la Casa Real Francesa de Borbón. También estaban estrechamente emparentados por matrimonio con la otra gran casa real de Europa, la Casa de Habsburgo, cuyas diferentes ramas gobernaban España y Austria. A estas alturas, las consecuencias de la endogamia real eran evidentes para todos, especialmente si mirabas hacia España. El rey Carlos II, quien gobernó de 1665 a 1700, era un espectáculo trágico. Enfermizo, desfigurado y aquejado por una mandíbula tan torcida que apenas podía hablar o masticar. Ana María también estaba enferma con frecuencia,
y se ha especulado si generaciones de endogamia dinástica tuvieron algo que ver. Sin embargo, mientras algunos culpaban su fragilidad a generaciones de linajes entrelazados, otros afirmaban que padecía sífilis, un rumor escandaloso que aún hoy genera debate entre los historiadores. Ana María tenía 2 hermanos, Ferdinando, el heredero que era 4 años mayor que ella, y Gian Gastone, que era 4 años menor. Pero su infancia real estuvo lejos de ser dorada. Después de años de amargas peleas, su madre abandonó la corte de los Medici y huyó a Francia en 1675, dejando atrás a Ana María, de 7 años, y a sus hermanos. Desde entonces quedaron al cuidado de su abuela, Vittoria de la Rovere, y tristemente nunca volverían a ver a su madre. Solo se puede especular sobre cómo esto impactó el resto de sus vidas y el declive de su dinastía. Como la única hija del gran duque, el tema del matrimonio de Ana María fue importante desde que era niña. Hubo una propuesta temprana para casarla con su primo, el gran delfín de Francia, el heredero designado en ese momento del rey Luis XIV, aunque esto nunca se concretó. De haberse realizado, habría constituido otra capa de matrimonios entre parientes y con consanguinidad, entre la Casa de los Medici y la Casa Real Francesa de Borbón. Otros posibles pretendientes en los años 70 y 80 del siglo XVII incluyeron al rey Pedro II de Portugal. Al final, sin embargo, la alianza matrimonial que su padre aprobó fue con Johann Wilhelm, elector palatino, un importante principado en la región del Rin, en el oeste de Alemania. Como parte del acuerdo, el elector palatino ayudó a Cosme a obtener el título de Alteza Real, algo que lo colocó entre las filas de los reyes de Europa, a pesar de que solo ostentaba el título de Gran Duque. La pareja finalmente se casó el 5 de junio de 1691. Ana María tenía 24 años y Juan tenía 36, lo que lo hacía 12 años mayor. Durante las festividades de la boda, un observador contemporáneo dijo esto sobre Ana María. Era alta, de tez clara, y tenía ojos grandes y expresivos. Tanto sus ojos como su cabello eran negros, su boca era pequeña, con labios llenos, y sus dientes eran tan blancos como el marfil. Este matrimonio tuvo resultados dispares. Por un lado, Ana María y su esposo compartían el amor por la música y la cultura, y se apoyaban mutuamente en sus actividades desde su suntuosa corte en la ciudad de Düsseldorf, en Alemania. Sin embargo, el matrimonio también estuvo marcado por la decepción, y puede que haya sido afectado por una enfermedad. Su esposo, Johann Wilhelm, durante mucho tiempo fue objeto de rumores de haber contraído sífilis durante su primer matrimonio, años antes de que Ana María se convirtiera en su esposa. Aunque su primera esposa murió de tuberculosis en 1689, los rumores sobre la sífilis nunca desaparecieron. La sífilis es una enfermedad lenta y cruel que puede destruir el cuerpo durante décadas. Si Ana María la contrajo, eso podría explicar las enfermedades crónicas que la aquejaban, poniendo en duda si solo la endogamia era la culpable. Una pista escalofriante apareció en 1692. Ella quedó embarazada, pero poco después sufrió un aborto espontáneo. Después de esto, ella y Johann no tendrían hijos. Y con ese único embarazo perdido, la línea de los Medici se acercó aún más a la extinción. La falta de hijos de Ana María y Johann no fue solo una tragedia personal, sino que sacudió a la dinastía de los Medici. Ana María solo tenía 2 hermanos, y ambos matrimonios fueron un desastre en términos de sucesión. Ferdinando, el heredero del Gran Ducado, murió en 1713 sin hijos, mientras que la unión sin amor de Gian Gastone con Ana María de Sajonia-Lauenburgo no produjo más que miseria y, por supuesto, ningún hijo. Para cuando Ferdinando murió, ya era evidente lo que iba a pasar. La línea directa de sangre de los Medici iba a extinguirse. En un intento desesperado por preservar su legado, el gran duque Cosimo III emitió un decreto radical, declarando que su hija podía sucederlo en el Gran Ducado, si no quedaba ningún heredero varón. Este decreto indignó al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos VI, quien declaró que solo él podía cambiar las leyes de sucesión, ya que el Gran Ducado era un feudo imperial.
aunque reconoció brevemente la pretensión de Ana María, rápidamente se retractó, insistiendo en que Austria y Toscana debían ponerse de acuerdo sobre qué casa real heredaría la corona de los Medici. Es difícil ver qué esperaba lograr Cosme con esto. Ana María tenía ya 46 años y estaba muy por encima de la edad para tener hijos. Incluso si heredara el Gran Ducado, no habría nadie que la sucediera. ¿Estaba Cosimo delirando, desesperado o esperaba otra cosa? El 25 de octubre de 1723, Cosimo III emitió una dramática proclamación final. Toscana debe permanecer independiente. Ana María Luisa sucedería sin oposición después de Gian Gastone, y solo el Gran Duque nombraría a su heredero. Fue un último intento desesperado de controlar el futuro desde su lecho de muerte. 6 días después, a los 81 años, una edad impresionante para su época, Cosimo estaba muerto. Gian Gastone sucedió como Gran Duque de Toscana, gobernando hasta 1737, momento en el que su hermana mayor, Ana María Luisa, aún vivía y estaba lista para heredar, tal como su padre lo había decretado. Pero el último deseo de Cosimo fue aplastado. Cuando llegó el momento, Europa le dio la espalda a su proclamación y a Ana María. Detrás de escena, las grandes potencias de Europa ya estaban conspirando sobre el futuro de Toscana. La maquinaria diplomática se movía en Viena, París y Madrid para colocar a un Habsburgo en el trono de Toscana. Al principio, la atención se centró en el infante Carlos, futuro rey de España, pero fue apartado en 1736. En su lugar, la corona fue prometida a Francisco de Lorena, quien pronto sería Francisco I, emperador del Sacro Imperio Romano, asegurando el control de los Habsburgo y sellando el destino de los Medici. Había poco que Ana María pudiera hacer. Toscana simplemente era demasiado pequeña para desafiar la voluntad de los gigantes de Europa. Los británicos, franceses, españoles y austríacos repartieron su futuro sin pensar 2 veces en el legado de los Medici. Con Francisco de Lorena instalado, el Gran Ducado permaneció como una posesión de los Habsburgo hasta que las llamas de la unificación italiana lo arrasaron más de un siglo después. La etapa de Ana María de vuelta en Florencia fue algo peculiar. Su esposo había muerto en 1716 y ella regresó a Florencia al año siguiente desde Düsseldorf. Durante los siguientes 20 años, ella fue una figura importante en el cambio de la corte. Ana María y su hermano Juan Gastón compartían poco más que la sangre y un amargo resentimiento. Él la despreciaba por haberle arreglado un matrimonio desastroso con Ana María, una mujer tan desagradable y gorda que se convirtió en el hazmerreír de la corte. Mientras tanto, Juan Gastón vivía en un exceso vulgar, conocido por vomitar en los banquetes y contar chistes obscenos. En contraste, Ana María se convirtió en el rostro refinado y respetable de la decadente dinastía Medici. Irónicamente, con la ayuda renuente de su cuñada viuda, la elegante Violante Beatriz, Ana María trabajó para salvar la imagen pública de Juan Gastón, a pesar de la antipatía mutua que hervía detrás de cada sonrisa cortesana. Juan Gastón finalmente sucumbió a lo que se describió como una acumulación de enfermedades, el 9 de julio de 1737, muriendo en una neblina de dolencias, rodeado de clérigos y de su siempre atenta hermana. Con su muerte, Ana María lo heredó todo. Siglos de arte invaluable, vastas propiedades, tesoros relucientes, todo, excepto el Gran Ducado. Fue en ese momento cuando los nuevos gobernantes tomaron el poder. Eran conocidos amargamente como los Lorena, y eran despreciados por el público florentino. A pesar de su prominencia y estatus simbólico como la última de los Medici, Ana María Luisa pudo permanecer sin ser molestada en su propia ala del Palacio Pitti. Allí llevó una vida bastante recluida, rara vez concedía audiencias y se mantenía en sus aposentos privados. Sin embargo, a pesar de su retiro de los asuntos públicos, se ganó la admiración por su notable generosidad, donando lo que hoy equivaldría a más de $1 millón al año a beneficencia. A medida que envejecía, surgió el tema de su salud y, una vez más, los rumores sobre su condición sifilítica aumentaron. Los relatos sobre su muerte el 18 de febrero de 1743
incluían declaraciones de que había fallecido después de que le apareciera un nódulo en el pecho algún tiempo antes. Es comprensible que esto haya llevado a la creencia de que posiblemente murió de cáncer de mama, en lugar de sífilis u otra condición quizás relacionada con la endogamia familiar. Pero la verdad es que simplemente no podemos estar seguros. En 2012, sus huesos incluso fueron exhumados y estudiados usando métodos modernos para determinar cuál pudo haber sido la causa de su muerte. Sin embargo, este estudio también resultó inconcluso. Así que puede que nunca sepamos de qué murió realmente Ana María. En cualquier caso, tenía 75 años cuando murió, y había vivido una larga vida a pesar de sus problemas de salud de larga data. Fue sepultada en la cripta de los Medici en San Lorenzo, la misma capilla que ella ayudó a completar. Su muerte en 1743 marcó el final dramático de una de las dinastías más poderosas de Europa. Los Medici, que comenzaron como humildes prestamistas en Florencia y ascendieron hasta el poder ducal, habían llegado a su fin. El desesperado intento de su padre por asegurar la sucesión había fracasado mucho antes. Con la muerte de Ana María Luisa, la línea directa de los Medici desapareció. Para siempre. Más allá del papel que desempeñó en el declive y caída de la casa de los Medici, Ana María es más conocida hoy en día por su mecenazgo de las artes. Los Medici son famosos por ser los mecenas más importantes del Renacimiento italiano. Lorenzo de Medici y su abuelo Cosme, quienes fueron los jefes de la familia durante casi todo el siglo XV, gastaron el equivalente moderno a cientos de millones de dólares, apoyando diversas escuelas de arte y cosas similares en la ciudad. Sandro Botticelli, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Donatello y Rafael, en diferentes momentos, todos disfrutaron de su apoyo. La familia Medici llegó a tener una de las colecciones de arte más grandes del mundo como resultado. A mediados del siglo XVI, los Medici comenzaron a construir un gran espacio para albergar su creciente colección de arte, la Galería Uffizi. Casi 2 siglos después, Ana María heredó esa colección en su totalidad, pinturas, esculturas y más, reunidas durante más de 350 años. Temiendo que pudiera dispersarse o venderse después de su muerte, tomó una acción audaz y visionaria. Mandó redactar el Pacto de Familia, un decreto legal que prohibía que la colección saliera alguna vez de Florencia. En cambio, permanecería intacta y abierta al público en los Uffizi, preservando el legado de los Medici, no a través del poder, sino a través del arte. En una época anterior a la existencia del Louvre, el Prado y otros grandes museos o galerías, esto fue una actitud muy visionaria de su parte. Como resultado de sus decisiones, la Galería Uffizi abrió al público en 1759, 16 años después de su muerte, y se convirtió en una de las primeras galerías de arte accesibles al público en el mundo. Hoy en día, la Galería Uffizi constituye una de las colecciones públicas más importantes de arte renacentista en todo el mundo. Alberga obras renacentistas famosas como La Primavera de Botticelli, Venus de Urbino de Tiziano, y una amplia variedad de otras pinturas de grandes artistas renacentistas y barrocos como Da Vinci y Caravaggio. Es gracias a las decisiones de Ana María que la colección permanece completa en Florencia hoy en día, como testimonio del mecenazgo de la familia Medici durante varios siglos. Así que la última de los Medici es por lo tanto una de las más grandes mecenas del arte en la historia. Muchas gracias a todos por ver los relatos de los Medici y sobre la dinastía. Espero que les haya parecido interesante. Un gran saludo a los miembros de mi canal, a quienes pueden ver ahora en pantalla. También háganme saber si quieren más videos como este, videos más largos, más videos sobre la realeza o cualquier otra sugerencia. Déjenmelo saber abajo en los comentarios. Y de todas formas, espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. De todas formas, eso es todo de mi parte, así que los veré a todos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.